Oramos. Amante Dios y Padre, te pedimos que bendigas esta palabra y que no regrese a usted vacía en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Esos misterios profundos. El misterio más allá de nuestra vista. El misterio del espacio o la palabra cielos. Y como decíamos en esta mañana, existen seres inteligentes allá. Y si hay buenos, también hay malos. Y han tenido incumbencia en la historia de nuestras civilizaciones. Ahí, en esa parte profunda del espacio, conocido como Orión o las Pléyades, y más allá de esas Pléyades, la morada de un personaje extraordinario. Ahí donde en los últimos años nuestros científicos están mencionando mucho. Recuerdo que en el 2014 hubo una calentura, pero una calentura en nuestras redes sociales, y muchísimo de nuestra gente evangélica pusieron sus famosos artículos sobre Nibiru. Lamentablemente, en su totalidad, todititos ellos estaban partiendo desde un punto de vista completamente equivocado. Lo que me llevó a hacer una investigación para mi libro Israel al filo de la profecía acerca de la palabra Nibiru. Cuando recibí la información, quedé completamente impactado de ver que tanto Ezequiel como Isaías no estaban equivocados de lo que ocurrió. Enamoraba. Como explico en nuestro canal en YouTube, hay un canal ahí en YouTube que se llama Masterclass, que es en el mismo canal de Antonio Boraina Oficial, donde hacemos un estudio en profundidad y en profundo, con énfasis únicas. Y hablamos de ese misterio del anciano, de ese anciano de días, como le menciona Daniel, de ese majestuoso, de ese personaje que descansa sobre sí mismo, de ese misterio que tocamos en profundidad en el capítulo 4, en el Masterclass. Y allí menciono a uno de los libros apócrifos en la actualidad del judaísmo, y que en el siglo IV de nuestra era cristiana, el judaísmo decidió sacar ese libro de los libros inspirados y ponerlo como libro apócrifo. Le he preguntado a varios rabinos amigos míos, uno de ellos ustedes lo conocieron aquí hace años, él es médico y rabino en la actualidad en Florida. Y les he preguntado por qué tomaron la decisión de quitar ese libro, Enoc, de los libros inspirados y dejarlo como libro apócrifo en el siglo IV. Y ellos me han dicho la siguiente palabra: Antonio, es que en aquel momento el libro de Enoc era considerado altamente científico y consideramos que nuestro propio judaísmo no estaba preparado. Hoy en día es el libro más citado por nuestros científicos. 2 libros, Enoc y el libro de Apocalipsis. La semejanza de ambos libros es impresionante. Pero Enoc menciona en ese, donde hablamos en el Masterclass, que profundizamos en ese tema, habla de 7 malajim, 7 ángeles,
Enoc dice que son de la más alta jerarquía delante de Dios. Le llama los 7 vigilantes. Las descripciones que se dan de esos seres es de aproximadamente 3 metros de altura a 5, y en algunos casos hasta le dan de 7 metros de altura. Esos personajes, como estamos tocando en el Masterclass, y lo toco en mi libro Israel al filo, increíblemente esos 7 malachim o vigilantes, como le llama Enoc, tienen incumbencia en nuestra tierra en la parte del bien. Pero si existe el bien, también existe el mal. En mi libro Israel toco el tema en el capítulo 12, cuando se dio la rebelión en el cielo, en el tercer cielo. Dice que ese querubín que hasta en ese entonces considerado hermoso se rebeló contra el Altísimo, contra el majestuoso anciano de día que tocamos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Y dice que se encontró en él 3 pecados: la intriga, la seducción y la soberbia, el número 1. Cuando se dio esa rebelión, la tercera parte de los seres angelicales que estaban con él fueron expulsados. Y allí es donde tocamos el misterio de lo que en el 2014 llamaban el planeta Nibiru, y que, como dije, lamentablemente la inmensa mayoría que lo sacó estaban totalmente desinformados. Y entre esas jerarquías de esa rebelión, porque fueron diferentes jerarquías de seres angelicales o parte de esa jerarquía que se unieron a Satán, en la ley permisiva, que lo toco en mi libro, ley permisiva, se les permitió a estos diferentes géneros, a uno de ellos, de quedarse en el segundo cielo. Enoc le llama seres vigilantes caídos. Dice que son sumamente inteligentes, no solamente son seres de guerra, son guerreros, sino también que son seres inteligentes. Y han tenido incumbencia, el mismo Enoc lo dice, desde el comienzo con nuestras civilizaciones. Solo así podemos responder: ¿quién le enseñó la matemática a los mayas y a los incas, a los aztecas? ¿Quién les enseñó a construir esas impresionantes pirámides con las mismísimas coordenadas de las pirámides de Egipto, si estamos hablando 1000 años atrás? Solo así podemos entender que estos seres han estado en contacto, estos seres del segundo cielo, y han tenido incumbencia en nuestras civilizaciones. De acuerdo a lo que hemos leído en Apocalipsis, estos seres tienen un comandante en jefe. Se le conoce como la serpiente antigua, o popularmente conocido por todos nosotros como Satanás. Por ese misterio de la ley permisiva de Dios, a Satán y a esos seres a quien Enoc le llama seres inteligentes o caídos, se les permitió por ley permisiva de Dios quedarse en el segundo cielo hasta los tiempos del fin. Y desde allí, desde el segundo cielo, esos seres inteligentes o guardianes caídos, como le llama, o vigilantes caídos, como le llama Enoc, han estado en esa incumbencia y han dado conocimiento, pero a cambio. Como hay un dicho en Costa Rica y en Nicaragua que dice que Satán nunca da nada a cambio de nada. O sea, siempre que da algo, cobra un precio. Y ese precio es sangre. Cuando hacemos un análisis profundo de los sacrificios que ofrecían los mayas, los aztecas
los incas, los mongolos en Mongolia, los de Vietnam y los nativos de Australia, porque todititos tenían las mismísimas conexiones y todititos la misma adoración a los mismos dioses. El precio que les cobraron era sangre. Los mayas y los aztecas sacrificaban miles de niños en las famosas pirámides. Les arrancaban el corazoncito los sacerdotes mayas vivo a los niños y se los ofrecían a los dioses del segundo cielo. Dioses en letra pequeña. Y dice que le ofrecían el corazoncito temblando todavía. Dice la historia que tanto los mayas, aztecas como los incas en Sudamérica no solamente ofrecían miles de corazoncitos de niños, sino que también ofrecían corazones vivos de vírgenes, niñas de 14, 15, 16 años o de héroes. Ese era el precio que pedían a cambio del conocimiento. Esos seres del segundo cielo, como dije, tienen un comandante en jefe, a quien la Biblia le llama la serpiente antigua. Por increíble que parezca, tanto los indios maya, azteca, incas, e increíblemente para los que están aquí en Houston, si ustedes van a un templo hindú aquí, se dará cuenta que entre los múltiples de dioses que adoran los de la India, hay un Dios mayor que ellos adoran y está aquí en los templos de aquí de la hindú. Y es la serpiente. Esa serpiente en el segundo cielo. Es la misma que adoran todititititos los mexicanos. Solo que los mexicanos le llaman la Guadalupe. Pero es la misma serpiente que se transforma en la cabeza de una mujer. Esa serpiente antigua es el comandante en jefe de esos seres del segundo cielo. Pero por ley permisiva se les ha permitido estar allá y tener incumbencia. Pero como significa en la Biblia Bereshit, que es principio, y Gilyoná, o sea, Apocalipsis, que significa fin, todo tiene un principio y todo tiene un final. Y Satán sabe que su ley permisiva, no solamente para él, sino para esos seres inteligentes, caídos, como le dice, no, su tiempo ya está limitado. Y ellos saben que van a ser expulsados por siempre y para siempre del segundo cielo. Es decir, que en ese momento ya no habrá cuenta regresiva para ellos. Su tiempo se les terminó. Y por supuesto que ellos saben que ese tiempo se les está llegando. Hay contundentes evidencias. Los expertos, nuestros científicos, están preocupadísimos por el movimiento que han visto en estas Pléyades en los últimos años. Han visto un movimiento serio de movimiento anómalo, profundamente anómalo. Tal vez la declaración que hizo el periodista de CNN en inglés en octubre del 2022, cuando entrevistó a uno de nuestros científicos de aquí cerquita de aquí, de la NASA, entrevistó a uno de nuestros científicos y le preguntó acerca de esos impresionantes rugidos allí en las Pléyades. Le dijo: doctor, no se nos da permiso publicar lo que el supertelescopio James está detectando en ese lugar. No tenemos permiso de publicarlo, usted lo sabe, le dijo. Pero yo quiero hacerle la pregunta, le dijo: doctor, ¿qué cree usted que está pasando en ese lugar? El doctor dijo: desde el 2010 para acá estamos viendo movimientos anómalos, sin explicación, en el segundo cielo.
Nosotros creemos, dijo él, que en estos momentos, por eso enviamos el supertelescopio James, que está a 1.500.000 millas arriba en lo profundo del espacio. No para lo que se le dice en la noticia a la gente, que es para descubrir nuevas Pleiades, nuevos planetas. Eso no es la noticia para que la gente crea eso. Pero nuestros científicos tienen otra visión con el telescopio. Y dijo, lo único que te puedo decir es que creemos que en este momento ha comenzado una ofensiva final, esa palabra, ofensiva final en ese lugar. Una batalla que está en la parte final. Eso significa que están a punto de ser derribados ya. Hay enormes preocupaciones en todas partes. Tercer cielo se describe con la palabra griega obrano, que está escrita en el Nuevo Testamento y está relacionada con la morada de nuestro Altísimo Dios Todopoderoso. Batalla final en la cual serán derrotados inevitablemente los seres inteligentes del segundo cielo y arrojados del segundo cielo. Frase que en griego significa oporanios. También el apóstol San Pablo menciona esa palabra en Efesios 6:12. Como dijo el científico de la NASA, desde el 2010 estamos siendo testigos de movimientos más anómalos como nunca antes, de objetos no identificados. Pero como después de la Segunda Guerra Mundial, el entonces presidente Roosevelt ordenó que todo lo que tuviera que ver con los fenómenos anómalos allá en Nuevo México se sellara y no se pudiera dar a conocer, estaba prohibido dar a conocer. Y así se mantuvo, y después que pasa esto en 2010 hubo más preocupación, y va a ser el propio presidente Donald Trump que en el 2019 decide desclasificar y pone un decreto ordenando a la NASA, más que todo al Departamento de Inteligencia y de Defensa, el Pentágono, a que empiece a dar información a nuestra gente acerca de esos objetos no identificados. Y es así como a partir del 19 comienza toda una serie, se nos empieza a dar toda una serie de aclaraciones que tiene que ver con esta misma parte de la derrota. Y yo oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa en internet de día y de noche, ha sido arrojado, expulsado. Ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furia, sabiendo que le queda corto tiempo. Desde que se dio ese decreto del presidente Donald Trump de desclasificar esos misterios, han habido, yo no sé si, lo más seguro desde esta mañana es que Hollywood de alguna manera pudo haber raptado esta imagen, pero hoy en día los científicos dicen que no pueden decir así, que no están tan equivocados, de esos seres del segundo cielo. Hoy coinciden con Enoch de que son de 3 metros a 5 metros de altura. Me traía y hacía remembranza esta mañana. Era muy jovencito en Tegucigalpa, Honduras. Y fuimos parte de un equipo de jóvenes con la UNACS para llegar a las ruinas Copán. Y allí, para esos jóvenes del Departamento de Antropología, que teníamos que reinscribir en las estelas y en todo, para los turistas futuros, hay una estela allí mismo, en ruina Copán, de más de 2 metros de altura.
La estela, a quien los mayas en ese entonces le llamaban como su dios mayor, es un personaje con ciertas imágenes de máscara como los astronautas de hoy en día, y las descripciones que tiene que traspasaba las Pleiades o traspasaba la dimensión del tiempo, como le escribimos en aquel momento. ¿Quiénes eran esos personajes que visitaban a los mayas? ¿Quiénes son esas naves que describieron los mayas? O los incas. ¿Por qué esa estela en Copán Ruinas, Honduras, mide más de 2 metros de altura, 3 metros? Si los mayas eran pequeñitos, de unos 65 metros, máximo unos 70. O las nuevas investigaciones de las pirámides encontradas en Bolivia todavía dan más información sobre eso en el 19. Como ven ustedes aquí, estas gradas, para toda nuestra gente que son hispanos, que es la inmensa mayoría, trabajan en construcción, albañilería, saben que las gradas, lo normal, lo más alto de nuestras gradas son 18 pulgadas, aquí subiendo. Lo más grande son 18 pulgadas, sí. Lo más grande. Pero las pirámides encontradas en Bolivia en 2019, o lo que ya se dio, ya revelaron nuestros arqueólogos, descubrieron que las escalinatas o las gradas es de 1 metro 18 pulgadas. Eso no es normal. Es para personas, tal como lo dice el Discovery, son para personas de 3 a 5 metros de altura. ¿Quiénes eran esos? Esas pirámides. ¿Quiénes eran esos visitantes? Como le llama Enoch. O esos vigilantes caídos. Dieron información, pero a cambio de sangre. Hoy ya no están los mayas, ya no están los incas, ya no están todos ellos, aunque sí los hindúes siguen adorándolos. Pero hoy está la élite, popularmente conocido por nuestros jóvenes aquí, la élite, o sea, los Illuminati. Los Illuminati que han recibido, dicen los expertos, informaciones del último gobierno de los gentiles sobre la tierra y del último gobierno, que ellos saben que es el último gobierno. Es por eso que desde 1945, cuando se creó la Organización Mundial de Naciones Unidas, se creó bajo la tesis de un nuevo orden mundial. En inglés ellos lo titularon Kingdom Now, y que muchísimos falsos predicadores de los evangélicos del nuevo del movimiento apostólico hablan mucho de ese Kingdom Now sin darse cuenta que es la agenda de los Illuminati. Según ellos, formar un gobierno de orden mundial, que todo esté globalizado, lo cual ya está. Como hablábamos anoche mismo, lo de la pandemia no fue un ensayo, fue un entrenamiento para la fase final. En este momento, todo está globalizado, incluyendo el sistema monetario. No seamos tan ingenuos. Ninguna transacción se puede hacer a nivel mundial si no es solo por un sistema monetario que, por cierto, tiene el símbolo de los Illuminati, el dólar americano. Todo el sistema político está globalizado. No importa si le llame izquierda o derecha, por favor no sean tan ingenuos. Todo eso lo manejan ellos. Es el poder a Pablo le llama los gobernadores de las tinieblas. Ese sistema que se maneja en este mundo. Que hay preguntas que uno dice, ¿cómo es posible que un país tan eminentemente rico, el país más próspero de Sudamérica como era Venezuela, cayera bajo el gobierno de ese señor que ya está en las mismísimas llamas del infierno, llamado Hugo Chávez?
Pero ¿quién era Hugo Chávez? Hoy en día sabemos que pertenecía a la casta mayor al grado de 33, de lo que se conoce como la élite. Igual Fidel Castro. Dice, ¿cómo es posible que el sistema haya dejado tolerar estos gobiernos en un país tan eminentemente rico? Porque son parte del sistema. Y solo hasta que Cristo venga, es el único, regrese en poder y en gran gloria a instalar el reino, es el único que va a restablecer de nuevo la verdadera justicia y la paz sobre la tierra. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Pero tal vez lo más fuerte sucedió desde junio del 2022. Y la fase final fue agosto 29, que fue la parte final. Bueno, aunque ahorita en la segunda semana de enero de este 2024 volvieron a tener otra reunión de alto nivel. El testimonio más relevante fue el de David Cross, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. David Cross es un teniente coronel de la Fuerza Aérea norteamericana. Era impresionante porque se dio en vivo, usted lo podía ver. Estaba en inglés ahí en la página del Congreso. Era impresionante cómo lo interrumpían. Yo no había visto algo tan exagerado como lo interrumpían los congresistas como para intimidarlo. Perdón, congresista, no olvide que está bajo juramento. Sí, señor. No olvide que está bajo juramento. Sí, señor. No olvide. Y lo interrumpían y lo interrumpían y lo interrumpían. No olvide que está bajo juramento. No diga lo que no tiene que decir. ¿Está seguro lo que está diciendo? Porque está bajo juramento. David Cross, oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, habla ante el comité de la Cámara de Representantes estadounidense encargado de investigar los llamados fenómenos anómalos no identificados, 26 de julio y que terminó el 29 de agosto, con una declaración que los evangélicos en su totalidad no fueron informados, pero que si debieron haberlo escuchado era para que los pelos se les pusieran de punta. Cuando el teniente coronel David Cross y el representante del Pentágono y el doctor de aquí de la NASA, de aquí que tenemos aquí en Pasadena, cuando dijeron ellos, debemos de preocuparnos para 2027, 2028. Algo podría pasar, dijeron ellos. Nosotros no vamos a agarrar esas palabras. Yo solo estoy diciendo las palabras de ellos. Ahora, que coincide con el fin de los 10 años en rojo de la profecía de Daniel, 70 más 10, es impresionante. Porque no olvide que los 70 años de Israel se cumplieron el 14 de mayo de 2018 y comenzaron los 10 años en rojo. Y mire cómo estamos viviendo en este momento, las crisis que estamos viviendo en el mundo. El tema de esta mañana se llamaba inteligencia artificial y los extraterrestres, o la caída de los extraterrestres. Este pasaje nunca lo habíamos entendido hasta el año pasado, cuando el Papa Francisco invitó a la crema innata de los magnates que manejan inteligencia artificial, entre ellos Bill Gates, Mark Zuckerberg, el dueño de Google y todos los demás. Nos llamó la atención porque en esos días previo a esa gran reunión de los crema innata de los de inteligencia artificial, fue que en esos días sacaron por todos lados imágenes del Papa Francisco montado en una moto con los hippies, o el Papa Francisco en un bar tomando licor. Y era la voz y la imagen y el vestuario del Papa Francisco, pero finalmente se nos dijeron, todo es inteligencia artificial. Cuando miramos esa imagen, dice, santo Dios, la profecía de Apocalipsis la están preparando ya.
y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan imagen a la bestia que fue herida de la espada y revivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no le adora. Aquí la profecía está hablando que en la manifestación del periodo de la gran tribulación, que en la parte final vamos a dar cuenta por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. En ese periodo donde la Trinidad diabólica, porque recuerda, Satanás no es Dios, es una criatura más. Por lo tanto, Satanás no puede operar como Dios. Dios no necesita tres cuerpos para operar simultáneamente. Él es el mismo, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo simultáneamente. Pero Satanás sí necesita, primeramente, esos dos demonios que están en el pozo del abismo y que explico en mi libro Camino al Falso Profeta. Esos dos demonios que, de acuerdo a lo que se ha utilizado y se ha investigado hoy en día, precisamente son de 3, como lo explico en mi libro, en aquel momento, 2011, son de 3 a 5 y algunas veces dicen hasta de 7 metros, pero de 3 a 5 metros de altura. Dice que esos dos demonios están atados en el pozo del abismo junto al río Éufrates. Qué interesante, porque toditito el espíritu de guerra está viniendo de ahí. Dice que estos dos demonios van a ser sueltos en la gran tribulación para unirse con esos que van a ser derribados. Y se encarnarán uno de ellos en un personaje de ascendencia judía, para presentarse ante el pueblo de Israel como el Mesías. No olvide que Israel y los árabes, los dos, porque los dos son hijos de Abraham, los dos hasta hoy en día no creen que Jesús o Yeshua Nazareno es el Mesías. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido, otro vendrá en su propio nombre y a ese lo vas a recibir. Está hablando del anticristo. Tengo listo, solo estoy orando por sacar mi próximo libro, el anticristo. Y el otro demonio que va a ser suelto al pozo del abismo se va a encarnar en un líder religioso. Esta mañana hablaba que tuve el privilegio hace años de conocer a un personaje mexicano que hasta le hicieron una película en México que se llama Evangelizado por Satanás. Y hablo de ese mexicano que tuve el privilegio de andar con él 8 días. Él me acompañó, anduve con él. Y durante esos 8 días, este hombre que llegó a tener un grado altísimo de relación con Satanás, de brujo, hoy es convertido. Y él me decía: Antonio, hubo un momento en que yo hablaba con Satán, me dice, porque recuerde que estos seres angelicales son ángeles, porque eran ángeles originales, son ángeles. Y tienen la capacidad, esa capacidad que a veces los evangélicos no entienden, de tomar forma. Si tienen que tomar forma humana, la toman. Es por eso que el apóstol San Pablo dice: hijito, no creáis a todo espíritu, lo dice ahí, o otra traducción, no creáis a toda aparición, sino primeramente pruébenlo, porque Satanás mismo es un ángel de luz. Es por eso que tiene que probarlo con la palabra. Cualquiera que tenga una visión con un ser angelical, primeramente pruébelo. No vaya a caer en el peligro, porque Pablo dijo que en los últimos días se manifestarán, dice Pablo, y muchos se caerán del fundamento escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Que la grave crisis que ha pasado después, es precisamente después de la pandemia, cuando miles, casi la totalidad de nuestros evangélicos hispanos, siguiendo a un tipo de origen español en las Islas Canarias, y el tipo dice que se le apareció un ángel vestido de rabino en el Muro de los Lamentos, y que el ángel le dijo que eso del rapto de la iglesia era la farsa más grande que los evangélicos han creído, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y multitud de evangélicos, incluyendo pastores, y en este momento ya no creen en el rapto y creen que se van a quedar en la gran tribulación. La pregunta del $1.000.000 es:
¿Cómo es posible que 2000 años estuvimos engañados y que de momento aparece un ángel y nos dice que todos estos 2000 años estuvimos engañados? ¿O es que no han leído Gálatas, que dice: oh Gálatas insensato, ¿quién les enseñó a cambiar de opinión tan fácilmente? Mas yo les digo que si aún yo, soy el apóstol San Pablo, aparezco con ustedes predicándoles otro evangelio diferente al que les prediqué, o si apareciera un ángel y les dé un evangelio diferente al que habéis recibido, el tal sea. ¿Pero qué está pasando con los evangélicos entonces? ¿O es que no estaban preparados para estos misterios? La Biblia dice que el tercero va a ser el mismísimo Satanás, porque como él no es Dios, va a necesitar encarnarse en un cuerpo, a quien Daniel le llama que se va a encarnar en un anciano de rostro fiero. Así le llama Daniel. Y que será un líder que se levantará en la parte final al frente de la primer potencia del mundo, imitando al padre de la Biblia, al anciano de día de la Biblia. Solo que este va a ser diferente, para luego entregarle su trono y su autoridad a su hijo, la bestia, el anticristo. Satán sabe que su derrota ya está cercana. Pero en esos 7 años en que van a ser expulsados a la tierra, Satán levantará imágenes a su hijo, el anticristo. Eso nunca lo entendíamos hasta el año pasado. Dice que levantará imágenes por todo lado a la bestia anticristo, y luego que levante esas imágenes dice que le dará vida a esas imágenes. ¿Cómo lo entendimos? Hasta que el año pasado hablaron de inteligencia artificial. Hoy inteligencia artificial maneja total y absolutamente la vida de todos ustedes, incluyendo las redes sociales, porque ni siquiera pueden llegar a su casa ya si no es con este aparato, porque siempre están utilizando el GPS. Nuestros niños en este momento ya no actúan por su propia cuenta, sino que son totalmente manejados por inteligencia artificial. Porque ahora cuando llegan a las casas para hacer su tarea, todos estos jovencitos y todos ya no usan su propia mente, sino que le están preguntando a Alexa: Alexa, ¿cuánto es 4x4? El terreno ya está preparado. Esas imágenes ya están listas. El doctor Mampier, que es amigo personal mío, junto con el doctor José D. Bautista, uno de los científicos de mayor influencia en estos momentos en las Naciones Unidas. Tengo el libro de ellos firmado, autografiado, perdón. Y ellos están hablando junto con Kamala Harris en algún momento el año pasado sobre la preocupación de inteligencia artificial, lo que vaya a venir detrás de ello. Pero sin lugar a duda, ha sido Elon Musk quien primeramente en el 2014 y en nuestro canal de Masterclass, donde hablamos en profundidad de este tema, damos la cita, el periódico y todo, donde Elon Musk dijo en el 2014 que él estaba sumamente preocupado. No olvide que Elon Musk, el dueño de Tesla, el hombre que más ha invertido millones de dólares en inteligencia artificial, Elon Musk dijo en el 2014 que su temor más profundo es la caída de esos seres del segundo cielo a la tierra, y que se van a voltear con furia. No está equivocado lo que él está diciendo. Ya lo leímos en Apocalipsis. Pero tal vez la otra declaración de Elon Musk sucedió precisamente en septiembre del año pasado, cuando vino el primer ministro Bibi Netanyahu, y él se reunió personalmente con Bibi y dio la entrevista de prensa junto a Bibi Netanyahu, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Y él dijo: primer ministro, sigo teniendo profunda preocupación, le dijo. Profunda preocupación
por inteligencia artificial lo que puedan hacer esos seres con inteligencia artificial. Las inquietudes de Él tienen gran relevancia. En 11, 9, 10, como yo tengo que hacerlo por el tiempo que tenemos, no podemos ampliarlo muchísimo. Lo que dice Apocalipsis 11 de los 2 testigos, ¿por qué? Dios es perfecto en cuanto a su iglesia. Su iglesia no es como el caso del pueblo de Israel, que es una nación con un ejército, con un sistema político. La iglesia no es una nación porque está compuesta de pueblos, tribus, lenguas, naciones y de todas las razas de todo el mundo. Y la iglesia, su iglesia es más joven en cuanto a la creencia de Dios, porque comenzó a creer en el Dios triuno, el Dios todopoderoso, después de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario y después de los primeros 100 años, que fue cuando la iglesia creció a nivel gentil. Pero hay un pueblo que conoce a Dios de más de 4000 años, y por eso Dios decide mantener ese pueblo por sus convicciones para pelear contra el mismísimo Satán, contra esos seres del segundo cielo en la gran tribulación. Y es allí, como me lo toco en el libro Israel al filo de la profecía, Dios levantará en el periodo de la gran tribulación a los 144,000, que por cierto no habrá ni un solo testigo de Jehová en ellos, porque todos son 100% judíos. Y al frente de esos 144,000, Dios levantará a los 2 grandes testigos. Pero la bestia utilizará inteligencia artificial para lanzar toda clase de desprestigio y ataque contra los 2 testigos, contra los 144,000, utilizando inteligencia artificial, e inclusive van a hacer milagros ellos también. Y se hizo prodigio para contrarrestar y de manera de prestigiar a los 2 testigos. Ahora entendemos esta visión. En otras palabras, Satán ya está a la sombra, junto con inteligencia artificial. Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora entendemos la preocupación de Elon Musk. Y todavía nos impactó más cuando hace unas cuantas semanas, 2 meses, dijo que había tomado la decisión de congregarse en una iglesia conservadora aquí en Dallas, y una iglesia que cree en el arrebatamiento de la iglesia, dijo él, porque yo quiero irme también en el rapto. ¡Wow! Las piedras hablando, mientras pastores aquí, colegas tuyos, Villarreal, están negando el rapto. Y hombres como Elon Musk o como Mel Gibson grabando la película del rapto en Jerusalén. Impresionante ese prólogo que estaba viendo allí, me impactó. Ver a Mel Gibson grabando allí en ese momento lo del rapto entre los judíos ortodoxos. El terreno se está preparando. Imágenes que nos dan una idea ahora, entendemos. No tengo más tiempo para profundizar. Pero solamente me recuerda esa parte ahí, mire la otra, cuando dice el profeta Eliseo, cuando dice: Santo Dios, santo Dios, santo Dios, mi profeta Elías fue carros de fuego, dice, y luego dice, y un torbellino de una de esas naves. Y ahora los científicos nos muestran algo así parecido como la que hicieron los mayas y todo. ¿Qué es lo que vamos a ver después de la gran tribulación, después del rapto de la iglesia? Cuando esos seres sean expulsados a la tierra y se darán cuenta que solo les queda 7 años. Y dice que se voltearán junto con la serpiente antigua con furia, con furia. Ahora entiende por qué Jesús dijo que serán cual nunca la ha habido esa gran tribulación. Dios tenga misericordia de los pastores que dicen que se van a quedar en la gran tribulación, porque se van a quedar. Lo peor de todo es que van a arrastrar a sus iglesias.
Pero yo esta mañana les digo a cada uno de los adultos que están aquí, hagan hasta lo imposible porque sus muchachos jóvenes vengan a la iglesia, para que no se vayan a quedar en la gran tribulación. Porque sepan lo que le va a pasar a sus hijos. Sepan lo que le va a pasar a sus hijos después del rapto, cuando estos seres sabrán que les queda solo 7 años. Decía esta mañana el pastor Villarreal, que dice en las estadísticas que no hay cosa más horrible que ver a un soberbio derrotado. Cuando un soberbio ha sido derrotado, se vuelve vengativo y furioso. En el momento en que, ya lo leímos, Satán es expulsado del segundo cielo junto con sus demonios. Sabe que a partir de ese momento su ley permisiva se le terminó. Hasta ahorita él tiene acceso al segundo cielo y puede ver el tercer cielo desde el segundo cielo. Pero en el momento en que se dé ya, que está a punto de suceder, que ya comenzó esa batalla, en el momento, ahora entendemos Dios que es tan perfecto. Dios no va a arriesgar a su iglesia. Así es que simultáneamente levanta a su iglesia y simultáneamente caen esos demonios a la tierra. Y Satán sabe que a partir de ese momento el cielo se cerró. Segundo cielo, ya no tiene acceso. Y sabe que a partir de allí, solo 7 años, él y sus demonios van a ser enviados al pozo del abismo. Y se terminó su tiempo para siempre. Santísimo Dios para los que dicen que se van a quedar en la gran tribulación. Ahora entendemos por qué mi Altísimo fue tan perfecto. Ahora entendemos lo que está pasando en el Medio Oriente en estos momentos. Yo no tuve tiempo de hablar, en otra ocasión hablar a tiempo. Porque ustedes han oído hablar múltiples de veces del Leviatán. Lo que nunca los evangélicos investigaron es quién es ese Leviatán. Porque no es un demonio como todos lo creen, no es un monstruo marino como todos lo dicen. No, porque un monstruo marino no tiene coraza. Porque un monstruo marino no tiene de lo que habla en la parte interna. Porque un monstruo marino no tiene esas imágenes que describe Job capítulo 41. Está hablando de seres que están encarcelados en los océanos del mar. Y que en ese momento de la gran tribulación, en ley permisiva, lo escribo en mi libro Israel al filo de la profecía, y lo vamos a tocar más profundo en Masterclass, van a ser sueltos junto con esos demonios del segundo cielo. Ahora entiende por qué Apocalipsis dice: ay de los moradores de la tierra. Y Apocalipsis dice: y en aquellos días la gente deseará morirse. Expertos en teología dicen que estos demonios del segundo cielo, tal como lo describe Enoch, dice, esos seres vigilantes caídos, dice que son tan temibles que los mismos demonios de menor jerarquía le tienen miedo a esos seres del segundo cielo. A tal manera que la misma muerte, los demonios de la muerte le tienen miedo a ellos. Ahora entiendo por qué Apocalipsis dice que cuando eso y esos otros que están encarcelados simultáneamente van a ser sueltos a la tierra, la gente deseará morirse. Ahora que estamos escuchando inteligencia artificial, entendemos, santo Dios, lo que la Biblia dijo. En otras palabras, es impresionante. Estaba leyendo Enoch para las clases que venimos de Masterclass. Dice que el lugar favorito de ese Leviatán es en lo que hoy se conoce como el Golfo Pérsico. Y desde allí, con esos seres de segundo cielo, vomitan espíritus de guerra. ¿Quién está dirigiendo la guerra en este momento de Hamas? ¿De Hezbollah? ¿Y cuál es la crisis que está viviendo el Golfo Pérsico ahorita? Los hutíes, terroristas de Irán. Santo Dios, la palabra fue perfecta.
Están lanzando porque saben que se acerca su final. Mientras voy a pedir que se pongan de pie todos. Si ellos saben que se acerca su final, santo Dios, el arrebatamiento está a las puertas. Cuando le pregunta a CNN, el periodista, y está allí documentado, octubre 22, cuando el periodista de CNN en inglés le pregunta al doctor de aquí de la NASA, de aquí de Houston, y le dice: doctor, ¿por qué esos rugidos en Orión, en las Pléyades, están más fuertes? Le dijo: doctor, no se nos dio permiso publicar lo que James acaba de detectar. Y solo dijo el doctor: creemos que comenzó una ofensiva final en el segundo cielo. Y por eso estamos viendo ese movimiento. Y por eso enviamos el supertelescopio James, le dijo, a 1.500.000 millas. No para lo que la gente cree que es para descubrir nuevas constelaciones, nuevos planetas. Eso es lo que queremos que la gente crea, le dijo. Pero nosotros estamos con otra visión: observar los fenómenos que se están dando allá. Si eso está dándose, y si comenzó su ofensiva final, y si el del servicio de inteligencia aérea, David Cross, junto con el de la NASA y el del Pentágono, dijeron que su preocupación a Estados Unidos, hablando, debería de preocuparse más por el 2027, 2028, dicen ellos. No sé qué, sea lo que sea, se huele el arrebatamiento de la iglesia. Y solo quiero decirles una cosa: mejor no haga planes para quedarse en la gran tribulación. Mejor haga planes para irse con el Rey de Reyes, Señor de señores, en el arrebatamiento de la iglesia. Y recuerde, traiga a sus hijos, traiga a sus jóvenes, porque es mejor que ellos estén en la palma del Señor a que se le vaya a quedar. Hace que hagan hasta lo imposible, por lo menos los domingos, traer a todos esos jovencitos a la iglesia, para que recuerde: la palabra no regresa vacía. Esa palabra va a entrar en el corazón de ellos.